antes de passar a fala para ele. O Júlio é produtor de televisão por formação e profissão. Ele trabalhou mais de 25 anos na mídia como produtor e editor de vídeo em programas conhecidos Big Brother, Igualdade, MTV Shore, não lembro disso, Survival. Atualmente dedica-se ao ensino lecionando em várias universidades espanholas, como a Universidade Complutense de Madrid e a Universidade de Carlos III. Seu trabalho se concentra na pesquisa sobre sustentabilidade aplicada à produção audiovisual. Tema de sua tese de doutorado que defenderá em algumas semanas. Ele também possui a certificação Project Manager Profissional do renomado Project Manager Institute. Desde 2018, ele combina seu trabalho de professor com a Echar a rodar. Não sei. Uma consultoria de sustentabilidade que desenvolve planos de sustentabilidade para cinema e televisão. Júlio, muito obrigado, muito agradecido pela tua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. E, por favor, fique à vontade para nos trazer esse tema que é absurdamente rico, necessário. E eu acho que a gente tem que pensar seriamente, Júlio, incorporar nos projetos dos pós-graduandos, todos eles são voltados para a aplicação prática. E a questão da sustentabilidade não está aparecendo. Então, talvez isso seja uma pauta para o nosso programa para discussão depois. Mas fique à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite de atravessar o charco online, mas ano que vem espero que a gente possa te trazer. Fique à vontade. Muito obrigado, Joao. Un placer que me hayáis invitación a esta jornada. Muchísimas gracias. Sí, echar a rodar. It's my consultant of sustainability here in Spain. Es una frase española que significa más o menos go rolling. Es cuando algo comienza a moverse, ¿no? Se dice que algo echa a rodar cuando un proyecto comienza, ¿no? Ese fue el origen de la frase. Bueno, he intentado, espero hablar lo más pausado posible para que podáis seguir la traducción. Y además he traducido automáticamente, espero que esté correcta, la presentación también al portugués. Bueno, hoy vamos a hablar desde la sostenibilidad, desde el guión, inclusión de mensajes sostenibles en el contenido fílmico y televisivo. Esta presentación es un estado de la cuestión de en qué situación estamos ahora mismo dentro del audiovisual en cuanto a la inclusión de mensajes de sostenibilidad dentro de los diferentes productos audiovisuales, ¿sí? Antes de nada, empezar con unos datos. Parece que la industria audiovisual parece que no genera emisiones, ¿verdad? Nosotros encendemos la televisión, ponemos nuestra plataforma, ponemos Netflix, ponemos la televisión, el canal que sea, y vemos cosas. Y parece que como no es tangible, como no lo podemos coger, no lo podemos tocar, parece que no está. Pero sí. Para producir, estos son datos de una de las entidades con más prestigio a nivel internacional, que es Albert, de Gran Bretaña. Para producir una hora de ficción dramática de alto presupuesto, se emiten 46 toneladas de CO2 al aire. Eso significa que sería el consumo medio de un vehículo, de un coche, circulando durante 447.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que para producir una hora de ficción dramática necesitamos recorrer con un vehículo, con un coche, la distancia entre la Tierra y la Luna y casi volver. Es un impacto grandísimo, ¿verdad? Es un enorme impacto. Lo que ocurre es que la sustentabilidad está relacionada con el impacto ambiental. Y sin embargo no es así. La sostenibilidad tiene tres pilares fundamentales que son el ambiental, la cuestión social y el buen gobierno corporativo.
Y esto surge de diferentes propuestas, pero una de las más importantes fue la de John Elkington, que propone en su libro Cannibals with Ford, The Triple Bottom Line of the 21st Century Business. Él lo que propone es que las empresas deben dar cuenta de resultados, no solo económicos, sino también sociales y ambientales. Luego, John Elkington ya decía que las empresas tienen que velar, tienen que preservar las tres patas, las tres bloques de la sostenibilidad. ¿Sí? Y este es el concepto de la triple bottom line, en la que debes dar cuenta tanto de las pérdidas y ganancias, los profits, lo que haces por las personas, people, y la cuestión ambiental, planet. Las tres P's de la sostenibilidad: people, profit and planet. ¿Sí? Y eso queda marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los 17 Objetivos de Desarrollo, donde no tenemos únicamente una cuestión ambiental, sino que también tenemos cuestiones como la paz, la justicia, la desigualdad de género o el fin de la pobreza. Por tanto, los ODS lo que nos indican es que debemos trabajar en los tres pilares de la sostenibilidad. Entonces, ¿dónde nos encontramos dentro del audiovisual? Nos encontramos con que principalmente tenemos estos tres códigos de buenas prácticas, tres sellos de sostenibilidad, que son Albert, 2011, Gran Bretaña; Green Production Guide, que es la misma organización que EMA, pero Green Production es quien hace el protocolo y EMA quien asigna el sello. Y Green Production Guide EMA es americano, 2011, y Green Film es europeo, ¿de acuerdo? Green Film nace en Italia y está formado por las Film Commission de distintas regiones y distintos países en Europa. ¿Y qué nos dicen estos tres sellos, estos tres códigos de buenas prácticas? ¿Qué nos hablan sobre la inclusión de la sostenibilidad integral y qué nos dicen sobre la inclusión del contenido en la narrativa? Bien, bueno, parte de mi investigación, que espero en pocas semanas ya poder defender, por fin, y doctorarme, en una de esas investigaciones se han analizado en profundidad, como caso de estudio, estas tres propuestas, ¿de acuerdo? Lo que se hizo fue las acciones que los sellos proponen, agruparlas en función de los criterios ambiental, social y gobernanza, los criterios ESG, ¿no? Pues bien, estos fueron los resultados. Estos fueron los resultados. Que en cuestiones ambientales, todos los tres sellos, Green Production Guide en gris, Albert en este azul morado y Green Film en verde, en cuestiones ambientales, las acciones que los sellos indican, proponen para las producciones audiovisuales, son casi el 90%, entre el 90 y el 100% de las acciones que proponen. Sin embargo, en cuestiones sociales nos encontramos con que incluso Green Film no propone ninguna acción social, y en cuestiones de gobernanza y de buen gobierno proponen, pues si lo tenemos, unos niveles muy escasos. Por tanto, el foco ahora mismo de la sustentabilidad en audiovisual está dirigido a la cuestión ambiental, dejando muy apartada la cuestión social y de gobernanza. Entonces, si vemos las acciones, cerca de 500 acciones que propone Green Production Guide, en su checklist, que se llama PIT,
el checklist de esta organización, se llama Pitch. Lo único que dicen es si se han incorporado diálogos o acciones que defiendan una responsabilidad ambiental. En caso afirmativo, describir cuáles son esas acciones e incluir en qué escena o episodio transcurren. Esta es la única acción que marca Green Production Guide en cuanto al contenido de sostenibilidad. Por su parte, Albert, el británico, incluye algunas cosas más. Habla de comportamientos ambientales positivos en los diálogos. Habla también de accesorios, atrecho, objetos, elementos de fondo que muestren ese vínculo con la vida sostenible dentro de la pantalla. O sea, una cuestión de dirección de arte. Y cómo se ha asegurado que los componentes sustanciales de este programa no normalicen comportamientos insostenibles, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las propuestas que tiene Albert dentro de su checklist. Y por último, vamos a ver qué propone Greenfield. Pues propone esto, ¿no? Porque Greenfield no propone nada. A nivel de contenido, a nivel social y de gobernanza, en la última actualización, la última de este pasado verano del 2025, incluyó libremente algunas acciones de gobernanza. Muy bien. ¿Qué otras iniciativas existen de inclusión de contenidos dentro de las narrativas? Pues curiosamente Albert, fuera de su sello y fuera de su checklist, tiene este acuerdo, ¿de acuerdo? El Climate Content indica que cualquier contenido cinematográfico o televisivo que explore el cambio climático a través de argumentos para informar al público e inspirar a la acción. O sea, en definitiva es dotar de contenido ambiental para generar una conciencia. ¿Sí? Y esto lo engloba en el programa Climate Content Pledge que presentó en la pasada COP26 del 2021 en Glasgow. Albert. Y esto, disculpadme, no está traducido esta parte, no sé por qué, es un error mío. Bien, entonces el Climate Content Pledge de Albert lo que propone son estas cuestiones. Alcanzar una audiencia con contenidos hacia el net zero, considerar cuestiones ambientales al crear contenido con base científica, desarrollar una representación justa del futuro sostenible, desarrollar métricas y mejorar las medidas y comunicarse con los interesados para cumplir los desafíos. Bien, estos son los 6 pilares. ¿Y quién compone, quién firma este acuerdo? El Climate Content Pledge. Estas empresas. BBC, BritBox, Discovery, Channel 4, ITV, Sky. Empresas británicas principalmente. Luego, entonces, si bien es cierto que tenemos una certificación de sostenibilidad, principalmente ambiental, que es el sello Albert, no incluye más que un epígrafe, una frase, una sola acción, pero por otro lado desarrolla esto. Vamos a ver algunos casos de éxito en un pequeño vídeo de Albert. Half the carbon dioxide man has put in the air has been put there in the last 30 years. Currently, the rate is 40,000 tons a minute. That's a blood enough of that. Yeah, we know. Our home is being completely devastated. Every year, planet's heating up. Don't know if you heard about it.
We're already one of the world's most nature-depleted countries. Those UN folk reckon 14.5 million people could die by 2050 due to climate change, unless we do something. So why don't we? Oh. This is a lot. It's fucking madness! But stories of climate change are not just stories of disaster. We're going to go green. Okay. Every bit of cladding that's in the building, it's all come from reclaimed materials. Turn the thermostat down. 1 degree, £100. They're stories of power. One misstep and you'll find you can't fill your car with petrol. I drive an electric. Of course you do. I don't have a place to swear it in here. Courage. The world is going to be spoiled by a lot of good people doing nothing. But you are a lot of good people that are about to do something. Drama. What are they clamouring about today? The weather? We're going to get another downpour, only this time it's going to be a hell of a lot worse. You might hear stories of, polar bears or ice or snow, but it's actual people being impacted by this changing of the climate. Love. What's climate emergency? Where do you hear that? I love lemurs. I'm not ashamed to say that. Joy. Tonight, you'll be having a pre-loved pink party. No way! And humour. They've been allowing water firms to discharge sewage far more often. Not on my street, sir. Go on. Just letting you know, I do my balls with that. How often do you do this? Lots of humour. Unforgivable on the environment. Yeah. Rabbit your tote bags and your reusable water bottles, and then I'll take you on a little tour. Follow me. Yeah! Climate stories are everywhere. This cake better be vegan. They are shaping powerful moments. Characters. Now you are a climate activist. Do you need it? Do you love it? Do you want it? 4 yeses, congratulations. And commissions. We are the greenest car here. Oh, yes. And could just create your next hit. The future is already here. It's the Formula E World Championship. Plant-based food's the way forward, mate. Guys, burgers! Don't be stuck in the past. Don't wish for it, work for it. You're getting people on the road. That's why we do it, my son. That's why we do it. Ok. Bien. Entonces, Albert. One moment, please. It's this one. Esta es. Ahora sí. Un momento que no me permite un segundo compartir pantalla. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ok. Lo vemos así. Ok. Bien. Entonces, como hemos dicho, Albert propone unas acciones para el sello, simplemente la inclusión del contenido, pero luego sí que desarrolla ampliamente el Climate Contemplate. Por otro lado, Albert tiene otro protocolo para la construcción y el trabajo en los estudios de grabación, en los stage, que sí que incluye cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Cuestiones dentro de lo ambiental, cuestiones de clima, circularidad y naturaleza, cuestiones sobre las personas en lo social y de gestión y de data reporting en gobernanza. En cuanto a las personas, para el estudio estándar, para este protocolo de construcción de estudios, habla de la promoción de la salud mental, habla del bienestar emocional, de promover desplazamientos a pie, de reducir el sedentarismo o de promover
el bienestar. También apoyar a la comunidad, participar en la comunidad, apoyar el empleo, la formación, la diversidad, la equidad, la igualdad de oportunidades, servicios. Entonces, es sorprendente que Albert hable de esto, pero no incluya un contenido directamente social o de gobernanza en sus contenidos y sea meramente ambiental. ¿Sí? Como decíamos, en la parte de gobernanza habla de mejorar, por ejemplo, en materia de sostenibilidad en general y promover la formación en sustentabilidad. Algunos de los casos de éxito que hemos podido ver en este vídeo son, por ejemplo, esta serie, como cuenta uno de los mayores escándalos ambientales de Reino Unido, por ejemplo, Toxic Town. En este caso de Succession es una serie en la cual el negocio familiar tiene un importante daño ambiental y uno de los hermanos decide donar su parte de la herencia a Greenfield como respuesta, ¿no?, a ese daño ambiental que está haciendo la empresa familiar, o un reality como puede ser Love Island, donde en una de las pruebas les invitan a utilizar ropa de segunda mano comprada con eBay para poder así suscitar debates sobre el estilo de vida sostenible y la moda rápida, ¿no?, la fast fashion. ¿Sí? En el caso de Top Gear, por ejemplo, se habla en uno de los episodios sobre combustibles alternativos. Son diferentes ejemplos. En Green Production Guide, esto en lo que se refiere a Albert. En Green Production Guide, como decía, dentro de toda su checklist de esas 500 acciones, una sola acción de sostenibilidad en el contenido, en la narrativa, es esta. Han incorporado diálogos que retratan o defienden responsabilidad ambiental y decir cuál es, ¿no? Como hemos dicho antes. Muy bien. Sin embargo, sí que tienen una guía de sostenibilidad en creación de personajes y de edificios y decorados, por ejemplo. Tienen una guía. La pueden consultar ahí, ¿no? Y lo que sí tiene la Green Production Guide a través de la organización madre, que es la Sustainable Entertainment Alliance, lo que sí que tiene es un repositorio de investigación muy interesante. Tiene artículos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, explica cómo a través de las ficciones dramáticas de médicos pueden también hablar sobre los riesgos del cambio climático para la salud. Por ejemplo, en la serie Anatomía de Grey, ¿no? Grey's Anatomy. En esta serie hablan en algunos capítulos sobre casos de enfermedades provocadas por el cambio climático. O también este artículo que pueden encontrar dentro de la Sustainable Entertainment Alliance, dentro de su apartado de research, de investigación, de pesquisa, habla de la prevalencia y el impacto de esas cuestiones sanitarias y sociales en los programas de entretenimiento. Por ejemplo, cuando se habla de inmigración, justicia penal, armas. Luego, por tanto, ese contenido, según este artículo, ese contenido ya está de forma natural, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Yo hago esta reflexión. Es cierto que hay temas que son universales, ¿verdad? Que las propias narrativas cuentan sobre extorsiones de empresa. Recordemos el caso de El jardinero fiel, no recuerdo la traducción en inglés, por ejemplo. Entonces, es cierto que estas narrativas ya hablan de esto, pero no tanto de las cuestiones del cambio climático. Entonces, no se conoce como tal la frecuencia que reconoce ese cambio climático ni el grado de interés del público, del espectador. Puede ser, por tanto, una posible herramienta para la IA detectar con píxeles de detección, de seguimiento, de tracking,
detectar mediante IA el contenido referente a sostenibilidad, social, gobernanza ambiental y detectar el impacto que pueda tener ese mensaje en el espectador. De la misma manera que la publicidad. Inclusión de tracking de seguimiento en el contenido de sostenibilidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el segundo vídeo y el último que les voy a enseñar de las acciones que hace Netflix en este caso. Our climate is warming. So I would love to propose a different direction. So our theme is climate crisis meets extinction event, but in a fun way. Okay. O melhor tomate que eu já comi é o da terra onde eu nasci. Ele é dourado. Moi, si je suis élu, c'est que chacun ait le choix de pouvoir manger sainement et gratuitement des produits bio en circuit court. We're raising money to help climate refugees learn improv. Yes, and the ocean's dying. So fresh water to 5 times as many Colombians. Wow, that is fantastic. We only have one Earth. We should be giving it 100%. You know what this is? It sucks carbon dioxide from the air. 100,000 of these would be the equivalent of planting 1 trillion trees. 900 billion. Roughly 1 trillion trees. I'm all prepared to persuade you to create a fully green roof. Zero carbon emissions, radically efficient. It's an oil-derived biopolymer. How much of this is potato starch? It's about 65%. You guys really have solved a massive problem. I was thinking about keeping it, earthy, organic. Yes, and biodynamic. I got vegan. Oh my gosh, lovely. That's less meat, more legumes. Reckon you can do it? Yes. Michael's a 31-year-old farmer of New Orleans. Helping to end hunger, yeah. What a lovely breakfast. Where there is heroism, there will always be hope. Remember Dover Cliffs guy from the video? Fake accent? Except it's real, and he's saving the environment, and he loves his mother, and he's funny. The outside temperature is climbing at an alarming rate. Climate change is a hoax! This is the future? It could be if everyone takes care of the planet. The organization lobbies for environmental justice globally. Why be mean when you could be green? We are talking about upcycled fashion. Isn't that good? Yeah. Yes! We are go for launch. Good work. Bueno, ahí tenían otra, ¿no?, manera de poder incluir el contenido de sostenibilidad dentro de las producciones. Es similar al de Albert y como pueden ver, se puede incluir tanto en narrativas de ficción como en programas y shows de entretenimiento, ¿de acuerdo? En factual fiction. Vamos a ver un par de organizaciones interesantes donde pueden buscar también información sobre inclusión de contenido. Yo no las conocía, yo no conocía estas dos organizaciones porque precisamente son dos entidades que quieren promover la inclusión de estos contenidos de sostenibilidad, insisto, principalmente ambientales, dentro de las producciones. Una es OCRE, Opening Knowledge Across Research and Entertainment, es británica, es una organización benéfica, independiente, y está sustentado por diferentes organizaciones como la BBC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que pretenden es, a través de la narración, generar impacto social. Conectar, como podéis leer, conectar la industria del entretenimiento con investigadores y experiencias para crear contenidos que inspiren a ese cambio y ofrezcan una visión genuina de los problemas, ¿no? Esta es una organización muy interesante y otra es Good Energy. También hay Good Energy Stories,
que es otra organización que apoya a creadores de televisión y cine para que cuenten historias que, además de ser entretenidas, reflejen el mundo actual y la crisis climática. ¿Sí? Dos organizaciones, cuanto menos interesantes, que hacen investigación y apoyo a la creación de contenidos de sustentabilidad. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Expertos en clima, periodistas, artistas, investigadores que han trabajado en películas de éxitos para aportar al lado humano del cambio climático, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos pequeños ejemplos que a través de, con la consultoría Echar a Rodar, he tenido la oportunidad de poder revisar desde el guión. ¿De acuerdo? Son algunos ejemplos pequeños de películas de cine en España, ¿no? Interior, piso familiar, family flat, ¿no? Kitchen night, cocina por la noche, ¿no? Bueno, pues lo que proponíamos desde Echar a Rodar, desde la consultoría, era poder ver en ese set los contenedores de reciclaje. No lo hicieron. No lo conseguimos. Bueno, otro ejemplo, dice que Toñi sale del edificio, of the building, le espera un big black Mercedes, ¿no? Un coche. Entonces dijimos, bueno, si puede ser, mejor eléctrico. Lo mismo, piso familiar, kitchen. Ok, Carlos hace la compra, ¿no? En el supermercado. Y sí, efectivamente, aquí sí que pudimos sustituir bolsas de plástico por bolsas de papel. ¿De acuerdo? Eso sí que lo pudimos hacer, por ejemplo. Otro ejemplo, aquí también decía que iban a servir pizzas en dishes, en vasos, en platos de plástico, ¿no? En plastic dishes. Entonces, lo sustituyeron por cartón, finalmente. Muy bien. Y que decía que mantener el motor del coche encendido y propusimos que por favor estuviese mejor el motor apagado. Son pequeños detalles que incluimos en la narrativa de los guiones para mejorar la sostenibilidad. Y yo pregunto, ¿tiene sentido creativo el contenido de sostenibilidad? Quiero decir, voy a poner un par de ejemplos, quizás sean radicales. Recuerden la película Captain Fantastic, en la que Viggo Mortensen invita a uno de sus hijos en el paso de la infancia a la adolescencia a cazar y matar un ciervo con sus propias manos. ¿Sería un mensaje sostenible? ¿Y la ficción debe estar exenta de límites? Por tanto, porque quizá no sea un ejemplo a seguir dedicarse a matar ciervos, pero también es ficción. ¿Debemos hacer que la ficción no tenga la libertad creativa? Otro ejemplo, mucho más cercano en este caso. Desde luego, esta imagen de Ciudad de Dios, de la película, es muy potente. Y a nivel social y a nivel de gobernanza es claramente insostenible. Pero es una realidad. Y es ficción. ¿Deberíamos entonces censurar este contenido por ser insostenible? De la misma manera, nadie podría fumar en las películas, ¿no? Bueno. ¿Qué líneas de futuro se me ocurren? Bueno, seguramente que en este foro, en este congreso, en esta jornada Gemini, seguro que salen muchas y mejores ideas. Pero, por supuesto, yo apostaría por una herramienta de IA para la detección de contenidos, tanto actuales como pasados. ¿Qué mejor una herramienta para poder hacer un análisis de contenido en el que detecte por criterios que le hayamos entrenado, criterios de sostenibilidad a esa IA, y que nos detecte en qué porcentaje está cumpliendo los criterios Environmental Social Governance, ESG
de sostenibilidad y qué mensajes en concreto está lanzando. Por ejemplo, eso nos puede dar también, ¿no? Puede ayudarnos la IA a establecer también esos KPIs, esos indicadores de medidas de sostenibilidad. También podemos utilizarlo como una revisión automática de guiones para indicar estas pequeñas acciones que yo os he comentado, estas pequeñas acciones de inclusión de cuestiones de sostenibilidad, sustituir plástico por papel, apagar una luz, apagar el motor de un coche. Podemos utilizar la IA dándole las instrucciones para que sea una revisión automática y nos dé sugerencias de mejora de sostenibilidad, por ejemplo. También, como hemos visto en una investigación, faltaban datos sobre el impacto de los contenidos medioambientales en la audiencia. Qué mejor que poder detectar esos contenidos que puedan ser de mayor interés para la audiencia, que haya habido mayor retención, que haya tenido un mayor impacto. Y por tanto, recopilar esos datos, ¿no? Y esa asimilación de los contenidos mediante algún tipo de input por parte del espectador. Y bueno, pues también una posibilidad también de ayuda de la inteligencia artificial sería, bueno, la más básica, que sería como una herramienta para sugerir ideas de inclusión de contenidos de sostenibilidad dentro tanto de un programa, de una diégesis, como de una ficción o de un show de entretenimiento. ¿Sí? Y lanzo una pregunta. ¿Se podría implementar también acciones específicas de un contenido social o de gobernanza en las narrativas? Y como decía antes, ¿deben los creadores adecuar sus historias a un contenido sostenible? Muito obrigado por la invitación. Espero que os haya parecido una ponencia interesante. Muchísimas gracias. Muitas graças, Júlio, pelos ensinamentos. Eu tenho certeza que vão repercutir. Eu acho que o trabalho que a gente está começando aqui no Brasil. E temos muitas coisas para conversar, tenho certeza. Está presente aqui a Alexandra, nosso chefe de departamento, que também está com uma tese de doutorado em andamento sobre o tema, estudando com as cartas. Toda. Mas isso eu fico esquecido. Para quem não viu, eu recomendo muito. Foi a primeira vez que foi usada uma câmera como se fosse drone, não existia isso no cinema. Não sei como ele fez, mas ele inventou drone no cinema. E eu já fui quando? Nos anos 80? 90? A grande questão para nós aqui é se o pônei encantado é sustentável. Quem sabe se o pônei ele é sustentável? O pônei encantado teu é sustentável? Então, bom, Júlio, queria tocar num ponto, se você puder nos esclarecer. É que aqui nós temos vários projetos, um deles é um pônei, eu lembrei que poderia ser um pônei sustentável. Nós temos aqui, talvez, uma questão importante sobre a formação, nós estamos no ambiente universitário, a formação do profissional, né, do gestor de sustentabilidade audiovisual. E, a título de informação, queria te trazer alguns dados muito curiosos a respeito do Brasil, que é a ausência da figura do gestor de sustentabilidade em todos os documentos publicados no Brasil. Chega a ser até chacota, sarcasmo. Os manuais publicados no Brasil, copiados em grande parte da produção europeia, aonde que a questão da sustentabilidade é trazida, como mais ou menos na linha que você apresentou, seguindo as mesmas instituições, mas não há a figura do gestor de sustentabilidade, ele não aparece. Então, na prática, o que acontece é que as produtoras acabam incorporando essa figura, e quando um projeto tem início,
A produtora, ao invés de ser um gestor de sustentabilidade contratado e formado nas universidades para fazer o plano estratégico de sustentabilidade do filme, da série, game, etc., quem acaba fazendo isso é a própria produtora. E é claro que ela vai fazer o plano estratégico de sustentabilidade do projeto e depois ela também vai emitir o certificado no final. E, além disso, a produtora também fornece treinamento para a equipe. Depois que ela define o plano estratégico, antes de começar as filmagens, gravações, ela também faz o treinamento da equipe em cima dos critérios que ela mesma estabeleceu para o projeto. Quer dizer, não há transparência nenhuma no Brasil a respeito do certificado, da certificação, do processo de certificação. A ausência de discussão no ambiente acadêmico da formação desse sujeito, desse profissional, desse gestor de sustentabilidade, é muito fácil de ser explicado pelos modelos rígidos de produção que as escolas passam para os alunos a respeito da atuação do próprio mercado. Nunca vi uma função nova ser comentada numa universidade pública brasileira. Por exemplo, no cinema, quem sabe, possa ter um cara que produza prompts, proibido por lei. É um corporativismo muito feroz. O que permite que as empresas produtoras acabem fazendo o papel que deveríamos ter a formação do profissional, porque tudo isso que você nos traz, sem a formação do profissional, cai na denúncia vazia, que é mais ou menos por onde se trabalha no ambiente universitário, exibição de filmes, discussões, consciência ecológica, etc. Mas todo mundo vai para casa e continua bebendo em copo de plástico, etc. Então, só para começar a conversa, como é que se dá essa formação na Europa, na Espanha, principalmente, desse profissional, né, de gestor de sustentabilidade? Pode se chamar de administrador, tem vários nomes para essa profissão. Pode nos ayudar, por favor? Has hablado de muchas cosas. Has hablado de muchas cosas. Bien, por un lado, en cuanto a la persona encargada de la sostenibilidad, te hablo desde la experiencia mía con la consultoría y os hablo desde lo que conozco en España. Hay empresas y productoras que logran incluir dentro de su staff, dentro de su equipo, una persona encargada de la sostenibilidad. El eco-manager o eco-production assistant, ¿no? En ese caso, es una figura, aún así, que no tiene mucho prestigio, que a veces da la impresión de que molesta porque retrasa no retrasa el rodaje, pero como está vigilando, está pidiendo datos, está recopilando datos para elaborar la carbon footprint, la huella de carbono. No es una persona que, digamos, tenga un peso de autoridad. Eso las personas que están en rodaje. Se distingue otra figura que es la del eco-management o eco-manager, que sería quien organiza este plan estratégico para la película, quien organiza, ¿no? Gestiona, crea las ideas, supervisa, que bien, puede tener un poco más de peso. Por otro lado, también hay un problema y es que en pocas ocasiones podemos entrar desde el inicio de la película. Yo he tenido esta suerte de poder revisar algunos guiones desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero a veces no es posible. Y en muchos casos nos incorporamos a muy pocas semanas de empezar el rodaje, ni siquiera en pre-production, ni siquiera, ¿no? Esa es un poco la visión global. Siendo optimistas, cada día es un poco mejor, cada día hay personas que se forman, ahora entraré en eso, cada vez hay más personas motivadas, cada vez, y esto es importante, las propias empresas productoras
conocen lo que tienen que hacer, ellos saben qué tienen que hacer y por tanto lo implementan de manera automática. Y esa sería un poco la visión de cómo está la situación en tierra. En cuanto a la formación, en España hay un máster. Desde mi punto de vista, un máster para este tipo de trabajo es extremadamente largo. No son demasiadas horas, creo. Si bien es cierto que hay que conocer una serie de cosas, es mejor cursos más cortos. En España hay algunos cursos. Nosotros, desde Echar a Rodar, ofrecemos un curso privado. No hay una certificación oficial, pero hablabas, Joao, sobre formación profesional. Entonces, en formación profesional, este año se ha incluido de manera obligatoria una asignatura de sostenibilidad en toda la formación profesional, para todas las especialidades. El que estudia farmacia, estudia mecánica del automóvil, para el que estudia, por supuesto, audiovisual. De manera que en formación profesional ya tienen de manera obligatoria una asignatura de cómo llevar la sostenibilidad al sistema productivo. En universidad, por lo menos puedo decir que Universidad Complutense de Madrid, universidad pública madrileña, este curso que termina ahora, el máster empieza en enero de 2025, empezó en enero de 2025, acaba ahora en enero de 2026, y tuve la gran suerte de poder impartir 10 horas de sostenibilidad. Solo 10 horas en una universidad pública para un máster de producción audiovisual, uno de los másteres más importantes de España, públicos. Y en una universidad privada, Escuela TAI de Imagen y Sonido en España, tendré también la fortuna de impartir para sus degrees, para sus grados universitarios, sostenibilidad. De manera que de alguna manera sí que por lo menos está llegando al ámbito académico de una forma cada vez más importante. Hemos hablado del perfil del Eco Manager y del Eco Assistance, hemos hablado de la sostenibilidad en el ámbito académico y luego está la cuestión de la implementación en las productoras. Si bien es cierto que os he mostrado en esta presentación los 3 más importantes, en España cada región tiene su propio código de buenas prácticas que algunas piden que hagas, que cumplas cuando vas a rodar a esas regiones. Las plataformas tienen diferentes criterios. Aquí en España, en Brasil, no sé, sé que en Movistar está en otros países de Latinoamérica. Hablo de Argentina, Chile, México, no sé si en Brasil. No, Movistar para sus producciones originales tiene un criterio. Quiero que me hagáis el cálculo de la huella de carbono, quiero que hagáis un plan de sostenibilidad. Movistar tiene sus criterios. Amazon Prime Video tiene sus criterios, de manera que no hay un criterio único. Y las subvenciones que da el Ministerio, el Gobierno de España, solo y exclusivamente pide un plan de sostenibilidad, independientemente de si utilizas o no una certificación, un plan de sostenibilidad o una huella de carbono. O haces el plan de sostenibilidad, o haces la huella de carbono, o haces las dos cosas. Eso es un poco el panorama. Y como veis, muy focalizado en una cuestión ambiental. Gracias. Estamos muy lejos de la realidad que tú describes. Alexandra, na reforma curricular do curso, tem uma disciplina obrigatória de sustentabilidade audiovisual? Ecocinema. Nós colocamos a disciplina de ecocinema que eu fiz. Agora temos.
Olá, Júlio. Olá. Now we have a class about ecossistema. Gostaria de fazer uma pergunta sobre os conteúdos de medio ambiente, de audiovisual, porque me parece que estamos muy lejos de la urgencia, ¿no? Hablando de cosas que no son tan efectivas, por ejemplo, claro que es mejor no usar plástico, pero eso no causará una mudanza, un cambio tan grande para evitar lo peor. Es sostenible, pero no es lo que necesitamos ahora. Estamos en una emergencia. Entonces me quedo muy preocupada. Desculpe si tiver algún erro. Porque necesitamos hacer cambios en nuestra alimentación, o el tipo de energía que usamos, ¿no? Claro que plásticos también debemos evitarlos, pero eso no es el punto central del problema. Entonces, ¿cómo se ve esa cuestión en Europa ahora, por favor? En España también estoy muy curiosa. Porque ¿cómo es la situación de la producción española? Por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es complicada, porque hay muchos matices. Enhorabuena por tu español, por cierto. Hay muchos matices. Hay una regulación aquí en Europa. En Europa todo parte a nivel europeo del Green Deal, cuyo objetivo es neutralidad de emisiones 2050. ¿De acuerdo? Y a partir del Green Deal, el Green Deal, está translating un poco extraño. El Green Deal, el gran acuerdo, ¿no? Cada país tiene que desarrollar la normativa. Aquí hay normativa de residuos, emisiones cero, están ahora muy volcados en el coche eléctrico. Yo no estoy de acuerdo 100% con el coche eléctrico. Se generan también nuevos residuos de vehículos que están funcionando y con la necesidad de generar otro nuevo residuo y por tanto otro nuevo aparato. Bueno. Entonces, a nivel Europa hay empresas que consideran que esto les frena el crecimiento. No se mira con buenos ojos a otros países en vías de desarrollo. Estamos hablando, por ejemplo, de Asia, África, algunos países de Latinoamérica donde se les permite de alguna manera emitir más, también por su nivel de desarrollo. Entonces, claro, en Europa se ve con recelo. A nivel población hay de todo. Hay personas que están más a favor, hay personas que están en contra. La gente joven yo creo que está cada vez más a favor, la gente joven. Es verdad que tenemos la fortuna de tener una serie de hábitos ya adquiridos. Desde hace muchos años, pero más de 30 años, en España se lleva recogiendo papel y vidrio de forma muy sencilla y muy automática. El plástico hay dudas. Hay quien dice que las empresas que aquí en España se encargan de recoger ese plástico no son honestas. Ahora, incluso, desde hace muy pocos años, hay contenedores en las ciudades, contenedores para el orgánico, residuo orgánico, para poder separar también. Y en la inclusión de contenidos, por ejemplo, hay aquí un programa, bueno, es mundial, MasterChef. MasterChef, por ejemplo, habla de donación de excedentes alimenticios a organizaciones. Tienen en las líneas MasterChef, tienen unos pequeños contenedores
inciden mucho en el contenedor de vidrio para depositar el vidrio, hacen mención en todos los programas a, recuerda, deposita el vidrio, es reciclable, ¿no? Entonces, yo observo que la inclusión del contenido es bastante, bueno, no, en algunos programas, ¿no? Hay también otro programa aquí que es Maestros de la Costura, ¿no? De sastres, ¿no? Para hacer vestido, de tailors. Y también hacen, igual que hemos visto en Netflix, hacen un juego con ropa reciclada y para hacer ahí tuning, ¿no? Y recuperar ropa. Entonces, creo que hay menos incidencia en la inclusión del contenido en la narrativa audiovisual en España. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Seguimos tirando mucho plástico, en los supermercados sigue habiendo mucho envase. Fíjate, el otro día veía, y ya termino la respuesta, hay por otro lado diferentes visiones, ¿no? A veces se nos olvida la forma más sencilla y más natural, ¿no? Estas soluciones basadas en la naturaleza. Ahora hay un movimiento de muchos ingenieros hablando de soluciones basadas en la naturaleza. Claro, si no hay mejor sombra que la que da un árbol, no hace falta inventar otra cosa, ¿no? Utilicemos los árboles. Entonces estamos volviendo ahí, como que perdimos una vez el sentido común y estamos volviendo, ¿no? Y hace poco escuchaba que aquí en España, si tú vas a un supermercado y no llevas una bolsa tuya propia, una bolsa, te cobran unos céntimos de euro por la bolsa de plástico, normalmente plásticos reciclados y tal. Pero dicen, me cobras a mí, usuario final, la bolsa de plástico, pero yo en mi basket con la compra tengo plástico en fruta, plástico en carne, plástico en envoltorio, ¿no? Embalaje, packaging. Pero a mí me cobra 5 o 10 céntimos de euro por una bolsa de plástico, ¿no? Quizá debería ser la empresa la que pague ese envase, ¿no? No sé si te he contestado un poco, es el mapa, ¿no? Por aquí. Sí, muchas gracias. El coche eléctrico, por ejemplo, no es ecológico. Nosotros sabemos que no es ecológico, porque ¿qué tipo de energía será necesaria para el tipo de metal que son usados también en el coche? Es muy complicado, pero es positivo que sigamos intentando hacer esos cambios. Muchas gracias. A ti, el problema yo creo del coche eléctrico es, has acabado con el mercado de segunda mano, no hay vehículos de segunda mano, cambiar una batería es casi tan caro como un coche nuevo, no hay reparación de baterías. Sería posible reparar las baterías si las empresas quisieran, BYD, Tesla, etcétera, pero no, se prefiere cambiar toda la pieza. Y por la complejidad tecnológica, muchos vehículos, cuando tienen un accidente, es más costoso, económicamente hablando, reparar ese vehículo que desecharlo y comprar un coche nuevo. No es solo estamos centrados solo en la emisión de gases de efecto invernadero y se nos olvida todo el ciclo de vida, ¿no? Del producto. Y luego en audiovisual hay una cuestión. Estos sellos promueven que se utilice el vehículo eléctrico. Ok. ¿Y qué piensan todos aquellos que estáis allí sentados, que os veo? ¿Y si nos vamos a hacer un documental a la Amazonía? ¿Me llevo un vehículo eléctrico? Si no llevo ese vehículo, ¿no me vas a dar el sello? Porque he tenido que utilizar un autobús de hace 40 años para poder acercarme a ver a una de las poblaciones indígenas
¿No será mejor que podamos utilizar ese autobús con más personas? ¿No será mejor que podamos acercarnos en otro medio de transporte? ¿No será mejor que utilicemos uno en vez de tres? No, hay que utilizar un vehículo eléctrico. Bueno, no. Hay sitios donde el rodaje, un shooting, no se puede hacer con un vehículo eléctrico. No escucho nada, no sé. Desculpa, pode falar, desculpa. Não, aqui no Brasil, a TV Globo, nas novelas que ela produz, ela já usa, ela só envia os cinegrafistas para as regiões da Amazônia e o trabalho de composição depois é feito nos estúdios de produção virtual aqui da Globo. Então, eu queria emendar uma pergunta para ti, a tua opinião, se o uso da inteligência artificial não pode mitigar nos custos, né, energéticos e na produção audiovisual. O que tu pensas a respeito? Ah, e o almoço nosso vai ser na Armazém de Maria, todo mundo convidado. É um restaurante beira de estrada aqui. É sustentabilidade da alma, estou falando agora. Joao, con la inteligencia artificial hay una cuestión, y es que, bueno, no hay duda que la inteligencia artificial como recurso para la creación audiovisual, por una parte, sin ninguna duda, mejora la cuestión ambiental 100%, ¿verdad? Porque evitas transportes, construcción de materiales, ¿no? Desplazamientos, iluminación, grupo electrógeno, luces, combustibles. No recuerdo, esto es una de esas, mira, Joao, puede ser una investigación pendiente, ¿verdad? El impacto a nivel ambiental de los servidores para la inteligencia artificial. Porque sí que tengo un dato. Un correo electrónico, un solo correo electrónico, un email, 4 gramos de CO2. Un solo correo electrónico, 4 gramos. Hace unas semanas vi datos ya sobre el consumo de los servidores por almacenamiento, energía de refrigeración de los servidores, etcétera, etcétera. El consumo de los grandes ordenadores para la inteligencia artificial. Y es verdad que es un lugar al que se está mirando poco. Eso junto con la obsolescencia programada y el residuo electrónico, el electronic waste también. De manera que la IA va a solucionar problemas y dará nuevos problemas, ¿no? Pero bueno, creo que estamos a tiempo, eso sí, de poder hacerlo bien. Temos a participação do Ícaro, nosso grande amigo da Amazônia. No chat. Não está falando, só para falar que está no chat a pergunta. Nosso colega da Amazônia que fez uma longa pergunta. Não sei se o Ícaro quer resumir diretamente para o Júlio. Está aí, Ícaro? Ícaro. Então, vou resumir aqui a questão que ele levantou, que é o seguinte: qual seria a diferença, qual é a diferença entre sustentabilidade, ESG, meio ambiente, social e governança? A sustentabilidade e ESG, qual seria a diferença? Amazonas. Claro, ahí la definición que tenemos ahora de sostenibilidad es la del informe Brundtland, ¿verdad?, de la ONU, 1985, en el que dice que debemos dotar, digamos, ¿no? Debemos cubrir las necesidades actuales sin
dejar de lado a las necesidades futuras, garantizando que las necesidades futuras tengan eso. Cuando empecé a hacer la pesquisa, el doctorado de sostenibilidad, lo primero que hice fue entender la sostenibilidad. Y me di cuenta que es verdad que lo miramos desde esta urgencia ambiental. Pero cuando lees que, mira, vamos a poner un ejemplo. Esto está ocurriendo mucho en Asia. Seguramente todos y todas habréis visto cómo en Asia, en India, hay ríos que son en realidad ríos de plástico. O cómo, por ejemplo, tenemos un problema en Ghana, en África, donde va mucha de la ropa que dejamos a contenedores en Ghana, en África. Pensamos que donamos ropa, pensamos que esa ropa va a tener una segunda vida y lo que acaba es en montañas de basura de ropa textil. Cuando no mejoras la situación social de las personas, su prioridad no es una prioridad ambiental. Su prioridad será la subsistencia, su prioridad será otras. Entonces, mientras no mantengas un equilibrio entre ese marco ASG, ese marco ambiental, social y de gobernanza, mientras las empresas no tengan interés en trabajar en equilibrio esas tres pilares, esas tres columnas, no puede haber, por tanto, una sostenibilidad ambiental. Porque cuando uno lo que necesita es cubrir la necesidad básica de la pirámide de Maslow, la parte del entender la sostenibilidad está en el vértice superior de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, de ahí un poco que la sostenibilidad tenga que ver con esos tres pilares y sobre todo con esas tres grandes áreas, porque una actividad empresarial no solamente tiene resultados económicos, sino que incide. Al final es un stakeholder más, es un interesado más de un entorno, donde va a tener impacto ambiental por su actividad, donde va a tener impacto en las comunidades sociales, porque dé trabajo o porque quite trabajo, porque necesite unos recursos naturales o porque no los necesite, ¿no? De ahí que tenemos que entender esa sostenibilidad desde esos tres puntos de vista, porque al final conviven en equilibrio. Si bien es cierto que la urgencia ambiental, como decía la compañera, está ahí. Satisfeito, Ícaro? Outra questão? Mais alguma? Exacto, estoy viendo, por cierto, en el chat aquí la aportación de Ícaro González, que efectivamente, ¿no?, el director de sustentabilidad o el que llaman ahora el ecomanager, efectivamente debería tener esta profesión de gestión de toda esa... Porque lo recomendable sería que esta persona, este director de sustentabilidad, estuviese al inicio para poder decidir qué opción es mejor, qué localización puede ser mejor, qué medio de transporte puede ser mejor, para optimizar efectivamente todos estos recursos y hacer de la producción una más sostenible. Outra pergunta para ti. Bom dia. Eu cheguei aqui há pouco tempo, não peguei desde o início, mas até onde eu pude perceber, a palavra sustentabilidade repetida várias vezes. A pergunta que eu quero fazer relacionada a isso é
entra numa questão mercadológica, assim, por conta de que falou-se da questão do plástico, falou da questão da produção, de múltiplas plataformas, só que no sentido de produção, eu queria perguntar que em todas essas situações que eu citei, está enraizado a questão de obsolescência, seja obsolescência na questão de recursos naturais, e da forma que os produtos são produzidos a durar cada vez menos. Então, a pergunta é que, como está se gastando muito mais energia e se produzindo muito mais CO2 em qualquer ação que a gente for tomar, desde o virtual para o real, como diminuir ou tentar lidar de uma forma melhor com a obsolescência que está enraizada em todos esses âmbitos. Muchas gracias. Por partes. Antes comentabais algunos asistentes sobre la diferencia o que Brasil todavía está atrás, ¿no? Aquí en España esto es nuevo. Esto arranca en 2021. ¿Por qué? El ministerio, el gobierno, a la hora de dar una ayuda, una subvención a la película, te dice que si tú tienes ayuda del gobierno, a mí me tienes que entregar un plan de sostenibilidad. Posteriormente, con la llegada de las distribuidoras de contenido tipo Netflix, Amazon Prime Video, Movistar, vienen con sus protocolos de sostenibilidad. Ellos vienen con sus protocolos de sostenibilidad. Y a sus producciones les obligan a, si yo contrato contigo una producción, una TV movie, una film, lo que sea, tú tienes que hacer sostenibilidad. Siempre ambiental, insisto, siempre ambiental. Entonces, en cuanto a la generación de energía, es un problema. Es un problema porque el rodaje, todos sabemos que tú necesitas desplazarte y necesitas generar esa energía. Bueno, los protocolos indican intentar rodar con una mayor cantidad de luz natural, pensar desde el guión cómo puedes solucionar los problemas. Claro, aquí en Europa empieza a haber biocombustibles para los generadores eléctricos, los camiones de generación de electricidad, sustituir combustibles cotidianos por biodiesel. Repsol, o YPF creo que es, o Repsol, está también por allá, tiene productos de gasolina biodiesel. Y hay una cuestión como poder bajar la energía, que es aprovechar las conexiones de luz del propio set. O sea, no cuando estamos en estudio, sino cuando estamos en una localización natural. Si podemos ir a rodar a casa de Darío, por ejemplo, utilizar su fuente de energía, su propia luz, en vez del apoyo de un grupo electrógeno. Entonces, pero en ocasiones sabemos que eso no es posible, porque la cantidad de energía que nos puede dar Darío es menor a la que yo necesito para mi rodaje. Por tanto, en cuestiones de energía,
es verdad que es uno de los mayores impactos. Hay dos impactos fundamentales: transporte y generación de energía. Cuanto más nos acerquemos también hacia modelos de energía solar, también mejor. Aquí en España y en Europa también empieza a haber pequeños grupos electrógenos, pequeños generadores, que son baterías. Son un armario, como un wardrobe de 1 metro por 1 metro, que para pequeño consumo de la parte de oficina en el set, maquillaje, peluquería, se utilizan esas baterías también. Júlio, desculpa, Vinícius. Oi, Júlio. Vou fazer em português, porque não vou arriscar no Portugal aqui, não sei. Mas eu queria saber o seguinte: existiram várias direções, por exemplo, nas corporações americanas, como a diversidade, por exemplo, empresas de tecnologia, coisas assim, que numa mudança política, como foi o governo Trump, agora já mudaram completamente, inverteram completamente o sinal, né? Se estavam no caminho rumo à diversidade, hoje já não estão no caminho para trás. Eu queria saber como que ou que fatores você vê que tornam o tema da sustentabilidade, tanto na produção quanto nas produções, nos roteiros, nos temas que é produzido, sustentável. Se é um ganho econômico ou se também pode ser suscetível a essas mudanças políticas e opiniões coletivas passivas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una cuestión muy interesante. Aquí las cosas están cambiando. Ahora creo que las empresas quizá no tengan conciencia de la sostenibilidad, pero como llevamos 5 años haciendo cosas de sostenibilidad, las propias empresas ya lo hacen de forma natural. Eso es positivo. Pero inicialmente el objetivo y la hoja de ruta es económico. Es económico. Hago sostenibilidad porque tengo una subvención. En cine, en plataformas, como la organización es mayor, Netflix, por ejemplo, el impacto tiene más que ver con la responsabilidad social, tiene que ver con el propio convencimiento de la empresa. Quizá con una cuestión de reputación. Y no buscan tanto simplemente el objetivo económico, ¿de acuerdo?, de la sustentabilidad. Eso como el motivo por el que una empresa hace de su producción algo sostenible. Insisto, si es para cine, es para buscar esa ayuda del gobierno. Si es para plataformas, lo tengo que cumplir porque la plataforma me lo dice. Y luego, por otra parte, está el tema del productor, del Head of Production, que en algunas charlas y en algunas ponencias, los propios productores a mí me decían: Julio, yo soy sostenible por una cuestión económica, porque si yo puedo evitar o ahorrar un desplazamiento en un avión,
me voy a ahorrar en dinero. Si yo voy a utilizar menos coches, voy a ahorrar en dinero. Por lo tanto, de alguna manera, esa sustentabilidad va vinculada directamente, ¿no?, a esa parte económica. Y estamos también en un punto de equilibrio casi entre hacer una película con criterios de sostenibilidad no necesariamente no sea más caro que hacerla con criterios tradicionales. Mais uma pergunta? Gostaria de perguntar se, a partir do momento que você produz um filme e faz essas mudanças visando a sustentabilidade, quanto tempo demora para realmente isso impactar a pessoa a mudar seus hábitos? Para alguns hábitos mais Não sustentáveis. pegou o áudio. No escuché muy bien, perdón. Vou tentar novamente. Tá ouvindo? Ahora mejor. Melhor? É. Beleza. A minha pergunta é, a partir do momento que você faz o filme com essas mudanças, por exemplo, retirando o copo de plástico mencionado por um copo mais sustentável, em quanto tempo, mais ou menos, é observado a mudança de comportamento dessa pessoa para alguns hábitos mais sustentáveis? Espectadores. Perdón, en este caso me lo vais a tener que traducir. Perdón. No, su acento no lo he cogido, su acento. Ella ha preguntado en cuánto tiempo el grupo, las personas que participan de la producción precisan integrar nuevos hábitos sustentables, sostenibles, ¿verdad? Ok, sí, te había entendido, perdón, quizá tu acento es precioso, pero había entendido más o menos la pregunta por el tiempo de la producción. Ok. Vale, vamos a pensar en dos grupos dentro de la producción. El propio staff, el propio equipo de la producción y las empresas proveedoras de servicios. ¿Sí? El staff empieza cada vez más a tener ese hábito de sustentabilidad. Cuando una persona ha pasado por un rodaje, 2 rodajes, ya tiene el hábito adquirido. El problema son muchos proveedores, empresas de servicios proveedoras. Por ejemplo, he terminado ahora, estos días, these days, una producción. En las facturas, ¿no?, de invoice, no sabíamos datos como el tipo de vehículo, el tipo de combustible, los kilómetros que había recorrido. Entonces, tienes que mirar las shooting days, de las órdenes de rodaje, calcular los kilómetros que recorre cada día, muy complicado. Entonces, creo que las personas de los rodajes, un rodaje, 2 rodajes, estás habituado. Pero las empresas de servicio, para cambiar su forma de trabajo, para facilitarte información que tú necesitas para calcular el impacto de la huella de carbono o similar,
los proveedores, las empresas de service, es complicado. Difíciles. Profesor, ¿cómo justificar gastos con acción sostenibles en orçamentos, en presupuestos cada vez más enxutos, menores, cuando quien paga no somos nosotros? Bueno, es lo que te comentaba antes, ¿no? En muchos casos, uno puede ser sostenible solo por ahorro económico, ¿no? Si tú, en vez de utilizar 2 vehículos, utilizas uno, lo has justificado, es perfecto, ¿no? A veces hay una cuestión de reputación, una cuestión de imagen, de marca, ¿no? Es un intangible. Entonces, poder decir que tienes una producción que es sostenible, si te lo puedes permitir económicamente, en esa política de gastos cada vez, ¿no?, más tight, bueno, es posible. Pero es cierto que hay muchas cosas que pueden ser fácilmente sostenibles de forma económica. Como os decía, si puedes coger luz del propio set en lugar de llevar un generador, va a ser mucho más económico, mucho más sostenible, te puedes evitar muchas toneladas de CO2. Si puedes recuperar materiales. En la última producción que hemos tenido la suerte de auditar, las maderas de construcción eran recicladas, eran de otras construcciones, de otros decorados que habían utilizado, les habían pintado y las habían vuelto a utilizar. Si tienes una localización en la que puedas utilizar agua de la localización en lugar de botellas de agua, también estás ahorrando dinero, ¿no? Entonces, se puede hacer. Vamos fechar com mais alguma pergunta, podemos encerrar. Júlio, muchas gracias. La reunión fue muy productiva. Nos vemos en 2026. Salud. Eso espero. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muy obrigado. Ha sido estupendo compartir estos minutos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Además. Por aqui. O André fazia a tradução, conversa com as duas Melhor. Pode ser pausado. Ou Gustavo.